¿Resolvemos este misterio? Pues sí, Ana Victoria, el misterio es este agua que estamos viendo, el agua del pozo artesiano o fuente de Cella. Aseguran que hoy, día de San Juan, desde las 12 de la noche hasta la madrugada, este agua es rejuvenecedora. Ya ha venido gran parte del pueblo de Cella para asegurarlo. Muchos ya se están empezando a lavar la cara, aunque realmente es a partir de las 12 de la noche. Además, es un elixir de la juventud que no acaba, porque esta fuente que vemos tiene un caudal de 3.500 litros por segundo. Había una leyenda aquí que había una princesa, Zaida, que tenía el amor de dos jóvenes. Los dos se disputaban su amor y su padre dijo que el chico que trajese hasta aquí agua se llevaría la mano de su hija. Uno de ellos trajo agua con el acueducto desde Albarracín, de las aguas del río Guadalaviar, y el otro descubrió este manantial, este pozo artesiano. Este era el favorito de Zaida y su oponente lo asesinó. Desde entonces, cada noche Zaida venía aquí a este manantial y su rostro bello y joven se reflejaba en las aguas del pozo artesiano. Por eso, desde entonces y el día de San Juan, a partir de las 12 de la noche se congregan las mujeres. Aquí las tenemos, aunque Pilar, ahora de momento a esta hora no vale lavarse la cara. A las 12 de la noche. ¿Y funciona? ¿Crees que funciona? Pues yo soy abuela y esta es la nieta. A las pruebas me remito. Es una abuela muy joven. Nieta. Está rejuvenecida realmente, Martina. Vamos a ver a Pilar, abuela, y a Noa, la nieta. Sí que funciona el agua de Cella. Sí que funciona. Amparo, ¿y podemos hacer un poco de truco? Venir a las 12 de la noche, rellenar una botellita y usarla durante el resto del año. No, jamás, nunca se ha hecho eso. Y yo desde que ya tengo mis años, desde siempre, a las 12 de la noche, como bien dice Pilar, estamos en la hoguera, y de la hoguera yo veía a la gente del rancho bajar aquí al cárcavo de la fuente a lavarse la cara. El resultado, pues yo conozco a mucha gente que desde luego da gusto verla y tienen 80 años ya, y menudas caras tienen. Hemos visto el manantial, Ana Victoria, pero hay que venir a lavarse la cara al cárcavo grande de la fuente. Ángela, era tradición venir con las amigas aquí la noche de San Juan. A las 12 de la noche veníamos todas amigas a lavarnos las caras. No sé si será que por eso que somos tan guapas. Oye, Martina. Y aquí tenemos además a los hombres, es una tradición de mujeres, Ana Victoria, pero tenemos aquí a los hombres como testigos, que nos decían que había una mujer de su época que no se perdía ninguna noche. Ninguna visitación Iranzo Vicente, era de las primeras que venía y bastantes más, y cantando venía y cantando se iba. Y cantaba muy bien la jota, Visitación Iranzo. ¿Y se mantiene joven Visita? Mucho. Y Dios que la conserve así. ¿Y los hombres mayores de Cella, qué dicen de las mujeres de Cella? ¿Están jóvenes? Bueno, por lo menos sí. ¿Funciona el agua entonces? Sí, está mucho buena. Entonces, todas las mujeres que estamos viendo aquí a las 7 más o menos de la tarde, ¿volverán a las 12 de la noche? Pues a lo mejor probablemente sí. Ya os habéis mojado bastante. Sí, para que nos mantengamos tan bien y tan guapetonas. Bueno, pues aún así, por si acaso, Ana Victoria, nos lavamos la cara. Claro que sí, Martina, no pierdas la oportunidad. Lástima que nosotros no podamos acceder también. Te llevaría un poco de pero agua, no pero ya nos han dicho que no vale ese truco. Hemos conocido esta tradición de Cella. La eterna juventud puede estar aquí, en el pozo artesiano cellense, pero nuestro compañero David ha conocido otros secretos de la noche de San Juan en la comunidad aragonesa. Cada 23 de junio se celebra una fiesta tan antigua como la humanidad, la noche de San Juan. Hogueras, ritos y tradiciones paganas giran en torno a esta noche cargada de magia. Teresa, ¿qué tiene de mágica esta noche de San Juan? Pues toda, es la noche de las brujas, la noche del fuego, de las hogueras, de la purificación, la noche de San Juan. Bueno, lo más típico y lo que más repite la gente es ir a la hoguera con el fuego, pero ¿qué hay que hacer exactamente en esa hoguera? En esa hoguera se puede hacer muchas cosas, desde saltarla para purificarte y pasártelo bien, hasta para quemar deseos negativos que no quieres que vuelvan a suceder y pedir cosas positivas que quieres que te vengan. Hemos puesto las cosas negativas que te han pasado y que no quieres que vuelvan a suceder. Encender, quemar, y que se destruya. Lo que tú quieres que suceda para bien, eso no lo vas a destruir, simplemente lo vas a pasar por el fuego de la hoguera o de la vela, purificarlo con el fuego, y eso no se destruye, lo vas a guardar plegadito en tu cartera.
a saltar como un energúmeno. Y encima tengo preparadas las alpargaticas y todo, con muelle y todo, o sea que yo creo que va a saltar bien. No te quemes. A ver, Dios quiera. Y si estás en el campo del otro, normalmente siempre miras al cielo y siempre a ver si ves algo. Que se abre un huevo a las 12 de la noche y después a la mañana siguiente sale un barco, eso dicen, pero... ¿Un barco del huevo? Sí, pero eso es... Un barco, un bote, más que un barco. Bote, eso es un rollo. Que se ve en el agua así, que se ve la forma de un bote. Bailar y saltar la hoguera y beber como siempre, chupar el bote. ¿Qué hacéis en la hoguera? Pues... fiesta. Hombre, se nota que es el sorteo de San Juan, la gente va con un poquito más de alegría, ¿no? Pero... Sí, le dicen algo, hoy que San Juan me tiene que tocar. Sí, venga, que esto es para San Juan y a ver si toca. No le han hecho ni una hoguera por aquí, ¿no? No, de momento no me han quemado. De momento no me han quemado. Venga, pues a repartir suerte. Si no doy el premio, no sé, igual me tengo que ir. Esto se celebra con motivo del solsticio de invierno y de verano, ¿vale? Entonces, en el invierno los días van acortando y antiguamente pues pensaban que el sol iba a perder fuerza, entonces dijeron, vamos a ofrecerle al sol algo para alargarlo. ¿El qué? Fuego. Echarse a la hora de la ducha el agua de limpieza úrica para purificarte todo el aura de todas las negatividades que tú has ido escogiendo a lo largo del tiempo. Para el dinero, la vela euro del dinero, ya que estamos en una época que se necesita bastante. Va a venir bien. Exacto. Encender también un carboncillo en el que irás echando las hierbas especiales de Don Juan del Dinero. Este está enfocado para purificación y para atracción de dinero. Colocarás la mecha dentro, echarás este aceite especial y lo encenderemos. ¿Para qué? Para que se queme todo lo malo. Una vez vacío, echaremos este agua de nuevo a la cubeta esta. ¿Para qué? Para que este agua purifique también nuestro entorno. Con esto, ¿qué nos aseguramos, Teresa? Quitar todo lo malo y atraer todo lo bueno. Para mucho tiempo. Para mucho tiempo, pero siempre en esta noche invocando a San Juan. Bueno, pues a ver si de verdad surte efecto. Lo que les vamos a contar a continuación es casi también un misterio, porque nos vamos de compras a un local de Zaragoza donde, según nos han dicho, podemos encontrar, David, hola, buenas tardes, prendas de ropa por unos 50 céntimos aproximadamente. Yo no sé si me lo creo. Créetelo, Ana Victoria, créetelo, porque han empezado a bajas en los pequeños y medianos comercios, pero es que aquí las ofertas son todavía superiores a esos pequeños y medianos comercios, porque como estás viendo aquí, por ejemplo, la gran oferta del mes. Bueno, ya ven que tenemos problemas con esa señal, la recuperamos y volvemos enseguida para resolver ese misterio, pero les contamos, mientras tanto, que ayer ardían 120